contable, pero tiene otras posibilidades, ¿sí? Bueno, porque tiende a ser integrado, digamos, tiene una parte de ventas, una parte de compras. Bien, entonces, en ese contexto está bueno ir conociéndolo, porque va a ser una herramienta que la van a usar mucho ustedes. Bueno, creo que podemos comenzar la clase. Si no hay otra duda. Hola, Phil. Pedimos nomás que los chicos pongan bien el nombre y el apellido para la asistencia en sus mosaiquitos. En su cuadradito. Pongan bien su apellido, así como pone Agustina Basualdo, está muy bien, o Wolfgang Augusto, o Diego Agustín Candia, así como ponen ellos, pongan todos, no pongan apodos, porque después la asistencia, si no, no le va a quedar registrada, ¿sí? Bien. Acá te preguntan qué herramienta, profe. Calculo que debe estar hablando el Regisoft. Regisoft, exactamente, yo lo escribí Sí, en el chat. En el chat. Bien, vamos a comenzar la clase, voy a compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No. Viste que es como, yo, acá está. ¿Y ahora? Ahora sí, está entrando. Ahora sí. Bien. Hoy vamos a continuar con el proceso contable. Nosotros en la última clase dejamos las cosas en cuentas. Ustedes repasaron documentos y cuenta y profundizaron documentos y cuentas con los profes de práctica y ahora toca avanzar en el proceso contable. O sea, no se olviden que nosotros lo que necesitamos hacer con el sistema de información contable es transferir operaciones que realiza la empresa, elementos que tiene la empresa en información contable. Información contable que tiene que tener una mecánica y una manera de llevarla adelante de tal forma de que sea entendible para todos y sea sintética sobre todo, ¿no es cierto? O sea, que se pueda sintetizar los movimientos en información útil para la toma de decisión, porque no se puede sentar el dueño de la empresa y leer un reporte financiero que detalle venta por venta, y como si fuese digamos, un libro. Bueno, apareció doña Tota y me pidió 5 unidades de producto A y fuimos al depósito y había 10, entonces le di 5 y me quedaron 5. O sea, no puede ser así un informe, un reporte contable. Un reporte contable tiene que decir cuánto se vendió en el día, cuánto stock tenía al inicio, cuánto stock tenía al cierre. O sea, no puede ser un diario juvenil, digamos, ni puede ser un libro de realidad magnificada como lo son los libros de García Márquez, sino que tiene que ser un informe que técnicamente muestre lo que pasó en la empresa y que el empresario con 2 o 3 datos pueda saber lo que pasó, porque no está todo el día dentro de la empresa. Entonces, en ese proceso que llevamos adelante, ya aprendimos que vamos a denominar con un mismo nombre hechos homogéneos. Por ejemplo, toda vez que vendo, voy a denominar venta, toda vez que compro, que depende de qué compro, si compro bienes para la reventa, lo voy a denominar mercadería, toda vez que el dinero en efectivo entra o sale de la empresa, lo voy a denominar caja, toda vez que la transacción se hace a través de la cuenta corriente bancaria, lo voy a denominar banco, cuenta corriente tal, vale decir, de alguna manera nos estuvimos poniendo de acuerdo en esta síntesis que vamos a utilizar de los movimientos que realiza la empresa. Ya vimos entonces el primer elemento que se llama
cuentas. Bueno, ahora yo les dije cuando vimos cuentas que hay un montón de cosas que ustedes tienen que, digamos, que volver a rever cuando veamos partida doble, que es el tema fundamental del día de hoy. Bueno, entramos entonces en la etapa contable, en la etapa del proceso denominado registración. ¿En qué consiste esto? Consiste, digamos, en transformar esos datos que llegan de las operaciones que hace la empresa, que nos llegan, ¿a través de qué nos llegan los datos? A ver si estamos enganchados con la clase. ¿A través de qué nos llegan los datos? Documentos contables. Muy bien, a través de la documentación, de los documentos contables, de la documentación respaldatoria, nos llegan los datos de las operaciones que realiza la empresa y esos datos van a ser transformados o incorporados al sistema contable a través de las cuentas, pero ese no es todo, eso no es todo. Lo que tenemos que hacer ahora es registrar, porque tenemos los comprobantes, los hechos, los comprobantes, las cuentas representativas de las operaciones de los elementos, y ahora tenemos que pasar al registro. Digamos, ¿no es cierto? Nosotros decimos entonces que la registración contable es el registro de los hechos que originan cambios en el patrimonio del ente o que pueden originarlos, por ejemplo, en el futuro, como ya vimos, un accidente que ocurre hoy y que mañana puede ser un juicio en contra de la empresa. Y el almacenamiento del valor de esos cambios y los efectos que lo mismo producen en los componentes del patrimonio. Si yo vendo al contado, el efecto patrimonial que se produce es que voy a tener menos mercadería, pero voy a tener caja, ¿sí? Entonces, o si vendo al contado, ¿no? Entonces, esa variación en los recursos del ente, que se llama patrimonio, como también ya vimos en la clase anterior, es lo que el sistema contable va a tomar. Bueno, para hacerlo usamos el método de la partida doble. Si yo les digo partida doble, quiere decir en todo momento que existen por lo menos dos elementos que se conjugan cuando uno hace una registración contable. Vamos a suponer que la operación que tenga que registrar yo sea que al final del día cuento todo el efectivo que tengo en caja, todo el efectivo que tengo en la caja registradora de la empresa. Vamos a suponer que tengo 80.000 pesos y pongo en un sobre y me voy al banco a hacer el depósito de ese dinero, porque no puedo tener mucho dinero en la empresa, me arriesgo mucho. Entonces, aparte, todos los pagos se realizan a través de un banco, con lo cual yo tengo que tener plata en el banco. Entonces, yo tomo esos 80.000 pesos que tengo en la caja registradora y me voy a depositarlo en mi cuenta del banco macro, vamos a suponer. Bien, esa operación, distinguimos la operación, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de qué se trata? Saco un elemento de la empresa y lo llevo al banco. Sigue siendo mío porque es plata mía, solo que en lugar de estar en la caja de la empresa va a estar en mi cuenta corriente bancaria. Identifico los elementos patrimoniales que se modifican. Se modifica por un lado la caja representativa del dinero, que en este caso va a sale, y represento el otro componente patrimonial, que es banco, cuenta corriente, que va a aumentar. Por un lado tengo la caja que va a disminuir y tengo la cuenta corriente bancaria que con la operación que realizo va a aumentar. Muy bien, yo identifiqué la operación, identifiqué el comprobante es la boleta de depósito, identifiqué los elementos patrimoniales que interactúan en esta operación, la caja y el banco. Y ahora tengo que registrarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aplicando la partida doble. Es un método que se basa en la
digamos, en la determinación de por lo menos 2 elementos que van a intervenir en la registración contable por cada hecho que yo quiera registrar. En este caso, voy a registrar una salida de caja y una entrada de dinero a la cuenta corriente bancaria. Y ahí están los 2 elementos que voy a utilizar. Lo que sale de caja tiene que ser igual a lo que entra en banco. Dicho de otro modo, y sin alusiones sexuales de por medio, en la partida doble siempre todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y es uno de los requisitos primordiales de la partida doble. Teníamos que empezar el jueves y no sabía cómo decirlo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el método de la partida, o sea, yo no puedo hacer un registro contable que diga banco, 10.000 pesos, 80.000 pesos. No. Banco 80.000 pesos, pero ¿dónde está la otra parte? La otra parte es de dónde salió esos 80.000 pesos. Salieron de caja. Entonces, banco 80.000 pesos, entra, aumenta, pero sale de la caja de la empresa. Vale decir, en toda operación tengo que identificar al menos 2 componentes. Vamos a suponer que yo venda, bueno, la venta es como un poco más compleja. Vamos a suponer que yo compre mercadería al contado. ¿Qué 2 elementos varían o se modifican o intervienen en la registración cuando yo realizo una compra de contado? Mercadería y caja. Caja y mercadería. Disminuye la caja y aumenta la mercadería. Muy bien. Los 2 elementos son mercaderías y caja. Bueno, luego se va a complejizar, ¿no? Porque luego vamos a ver que existe el IVA y la mar en coche. Pero hoy día, y así haciéndolo simplemente entre ustedes y yo, y Vero que interviene, el movimiento es que aumenta la mercadería y disminuye la caja. ¿Y qué pasa? ¿Qué 2 elementos intervienen cuando, por ejemplo, pago a un proveedor? Yo le compré de fiado y ahora estoy pagando al proveedor. ¿Qué 2 elementos intervienen? Proveedores y caja. Sí, Le pago, vamos a hacer un poquito más. Le pago con una transferencia bancaria. Proveedores a cuenta corriente. Muy bien. Por un lado, los proveedores y por un lado, el banco. Yo le cancelo lo que le debo al proveedor y la plata sale del banco. Y si yo, por ejemplo, mando a reparar la canilla de la cocinita de la empresa donde se prepara el mate, que estaba perdiendo agua, y le pago en efectivo al plomero, ¿qué 2 elementos intervienen? Caja y servicios. ¿Gasto de mantenimiento a caja? Gasto de mantenimiento, muy bien. Hay un gasto de mantenimiento o de reparación, por un lado, y ese gasto de mantenimiento, ¿qué pasó para que exista? Lo pagué con caja, ¿sí? Entonces, existe por un lado el gasto de mantenimiento y luego cómo se pagó, que es con caja. Muy bien. La venta es un poco más complicada. Vamos a ver cómo los que saben contabilidad abstenerse de opinar. Vamos a dejarle que razonen los chicos que por primera vez están viendo contabilidad el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar. Un momentito, que quiero... Bien, vamos a analizar, quiero que analicemos, entonces por lo tanto saco lo que nos perturba, vamos a analizar la venta, ¿sí? ¿Qué implica la venta? La venta implica, vamos a suponer que vendemos al contado, ¿sí? Bien. ¿Qué implica esto? Hay varias cosas. Por un lado, que yo recibo plata, ¿sí? ¿Aumenta el recurso financiero?
sí, que yo recibo plata aumenta un recurso financiero, muy bien. Por la venta, ¿no es cierto? La plata que yo recibo es por la venta. A su vez, en el patrimonio se genera la salida de la mercadería, porque esa mercadería que yo había comprado para la venta, hoy día se vende. Entonces, por un lado tengo la entrada de dinero generada por la venta y la salida de la mercadería. Disminuye un recurso económico. Disminuye un recurso económico, pero este aquí una cuestión. La plata que entró es mayor que la mercadería que salió. ¿Y por qué la plata que entró es mayor que la mercadería que salió? Porque las empresas compran a 5 y venden a 8. ¿Por qué? Porque tienen que ganar, tienen que mantener la estructura de una empresa, con lo cual estaría descalzada mi partida doble, porque entró plata por 8 y sale mercadería por 5. Bien. Entonces, el asiento de venta es como complejo, pero vamos a ir avanzando sobre él. ¿Cómo vamos a registrar la venta? Vamos a registrar que entra plata por 8 y que ¿cuál es el objeto? ¿Por qué entró 8 en caja? Porque vendí. Entonces, el primer asiento es registrar que me entró 8 porque vendí. Entonces, el primer asiento es caja ¿A qué? ¿Cuál es el hecho que yo quiero registrar? La venta. Hay una entrada de caja porque vendí. Caja a venta. ¿Sí? Bien. Y hay una salida de mercadería por 5. Esa mercadería que sale por 5 se registra en una cuenta que se llama costo de mercadería vendida. Entonces, tengo un costo de mercadería vendida por 5 y sale mercadería por 5. O sea que el asiento de venta de por sí está dividido en 2 registros. Por un lado registro la venta y por otro lado registro el costo de la mercadería vendida, o sea la mercadería salida de la empresa. Entonces, yo al hacer los 2 registros, por un lado entra caja por 8, sale mercadería, tengo ventas por 8 y por otro lado tengo la salida de la mercadería por 5 y la determinación del costo de la mercadería vendida por 5, después, para saber si gané o perdí, ¿qué hago? Digo, vendí por 8, el costo de la venta fue 5, gané 3. ¿Sí? Entonces, en 2 asientos registramos la operación de venta y la utilidad que genera esta operación. Pero tengo que usar 2 registros. ¿Sí? Esto luego se va a complejizar, como yo siempre digo, porque tienen IVA, tanto la compra como la venta, tienen componentes distintos, o sea, se complejiza, pero lo importante es que entiendan cómo se registran las operaciones con la partida doble. Y este tema de, digamos, ¿por qué directamente no hago caja por 8, mercaderías por 5 y utilizo una cuenta intermedia que se llama utilidad de venta por 3 pesos? Bueno, porque respecto tanto de la venta como de la compra, que tienen que registrarse, hay un sinnúmero de operaciones que va a realizar el sistema contable sobre estas situaciones. Por ejemplo, es un dato muy importante saber los montos de venta. Con este asiento que acabamos de hacer simplito, entra caja por 8, sale mercadería por 5 y la diferencia la pongo en utilidad, yo no estaría pudiendo saber cuánto vendí, porque la cuenta venta en ese asiento simple no existe. Por eso no se lo usa así, ¿sí? Se usa el doble asiento, por un lado la venta y por otro lado la salida de la mercadería y el registro del costo. ¿Me entendieron? Esto lo van a ver todo el cuatrimestre, con lo cual hay tiempo de repasar el concepto. Ahora quiero volver. Sí. ¿Cómo sería el asiento de costo de mercadería vendida?
¿Sería venta a costa de mercadería vendida? No, no, por un lado entra caja y sale venta, caja a ventas. Y por otro lado, para registrar la salida de la mercadería, es la salida de mercadería es costo de mercadería vendida a mercadería, ¿sí? Entonces la venta está de un lado y el costo está del otro, por eso es que se conjugan luego, ¿no? Ya vamos a ver esto de debe y a ver saldo deudor y acreedor con la partida doble, ¿sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. ¿Ven lo que comparto? Ahora sí. Una pregunta, o sea, para saber si estoy entendiendo bien. ¿Podría decirse Sí. entonces que la partida doble es una forma en la que se agrupan en dos grupos de las partidas y esos dos grupos tienen que estar permanentemente equilibrados? Sí, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Es así. Ah, Exactamente así. Es como dos grupos, los que van en el debe y los que van en el haber. Si ahora vamos a ver, vamos a avanzar un poco y vamos a ver también eso, ¿sí? ok. Bueno. Bien. Bueno, vamos a lo que es el método. Nosotros, para explicarle el método, un poco seguimos a Fowler Newton. Fowler Newton es, digamos, como el padre de la contabilidad, de alguna manera, ¿no es cierto? El hombre que más ha escrito sobre contabilidad en la historia. Bueno, es un hombre ya mayor, es gracioso como contador, pero en realidad, si uno lo mira de qué va la cosa, diría, ¿no? Pero porque es un humor bastante complejo el que tiene, pero bueno, es el que más escribe sobre contabilidad. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que en las cuentas que representan los elementos patrimoniales que se encuentran en el primer término de la igualdad, es decir, activo y resultado negativo, los incrementos se anotan en el debe y las disminuciones en el haber. A ver, traducido. En las cuentas que representan elementos patrimoniales activos, vale decir, por ejemplo, caja, por ejemplo, mercadería, toda vez que aumenta una cuenta de activo, se anota en el debe. Toda vez que aumenta, toda vez que disminuye una cuenta de activo, se anota en el haber. La caja, cuando aumenta por la venta que recién hablamos, decíamos que es caja a venta, ¿no es cierto? Se anota en el debe, caja. Cuando aumenta, se anota en el debe. Y en el depósito que hacíamos, cuando la caja disminuye, se anota en el haber. El asiento era banco a caja, ¿sí? Caja iba en el haber. Generalmente, el primer elemento, cuando hablamos de un registro contable, el primer elemento es el que va en el debe y el segundo elemento el que va en el haber. Por convención, digamos, es el lenguaje en el que hablamos. Ahora, si yo en el sistema contable quiero hacer el asiento al revés, primero lo que va en el haber y después lo que va en el debe, no hay problema, siempre y cuando sepan qué es lo que va en el haber y qué es lo que va en el debe, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quisiera hacer al revés el asiento de depósito bancario, debería decir caja que va en el haber y banco que va en el debe. Digámoslo correctamente, digamos banco a caja y se terminó el problema. También juegan con el mismo criterio las cuentas de resultado negativo, pero con una salvedad. Las cuentas de resultado negativo siempre se registran en el debe. ¿Se acuerdan que ustedes anotaron cuando dimos esto en la clase anterior? Si quieren, búsquenlo en la anotación que han hecho de las cuentas. Entonces ahí decíamos que las cuentas de resultado negativo siempre tienen saldo deudor porque siempre reciben registros en el debe, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con las cuentas de activos, si nos vamos a las cuentas de pasivo,
estas actúan distinto. Toda vez que aumentan, se acreditan, o sea, actúan al revés. Toda vez que aumentan, se acreditan y toda vez que disminuyen, se debitan. Por eso, por ejemplo, cuando yo le pago a mi proveedor y entonces disminuye la cuenta, o sea, lo que yo le debo a mi proveedor, el asiento es proveedores a banco, como el asiento que acabamos de hacer por la transferencia bancaria, y proveedores va en el debe porque disminuye, y banco, que es del activo, va en el haber porque también disminuye. Entonces, estamos haciendo una conjugación de los elementos o de las reglas de la partida doble. La tercera, así como actúan las cuentas de pasivo, también actúan las cuentas de patrimonio neto, o sea, el capital. El capital cuando aumenta se acredita y cuando disminuye se debita. Los resultados positivos, a diferencia de lo que sucede con las cuentas patrimoniales, que pueden tener débitos y créditos, solo reciben registros en el haber. Las cuentas de resultados positivos solo en el debe, las de resultados negativos solo en el debe y las de resultados positivos solo en el haber. ¿Sí? El tercer componente de la partida doble es lo que acabábamos de decir. Los importes anotados en cuentas de debe y haber deben ser siempre iguales. Y se llama, cuando registro en el debe, se llama débito, y cuando registro en el haber, se llama crédito. Porque siempre los asientos balancean, los totales de débitos y créditos acumulados del sistema contable deben ser iguales, obvio. Si todo se registra coincidente, todo coincide, ¿no es cierto? Por lo tanto, que un balance de sumas y saldo no les coincida, que es el grave problema que tienen los alumnos de contabilidad, no me cierra el balance, es como, digamos, es parte de los errores que uno comete cuando va trasladando los asientos. Bien. El saldo de una cuenta puede ser deudor, cero o acreedor. Es deudor cuando todo lo que acumulamos en el debe es mayor que todo lo que acumulamos en el haber. Una cuestión simple, ¿no es cierto? Es nulo cuando todo lo que acumulamos en el debe es igual a lo que acumulamos en el haber. Por ejemplo, si todo lo que entró en caja por recaudación del día es 80.000 pesos y yo toda esa recaudación la llevo y la deposito en el banco, la caja me queda cero. Entonces hubo una entrada en la caja por las ventas de 80.000, caja a ventas, y hubo una salida de caja por 80.000 que es banco a caja. Entonces en el debe por la venta se debitó, entró la plata, y por el haber el depósito salió la plata. Entonces el debe igual al haber, el saldo es nulo, o cero, mejor dicho. A mí me gusta decir más cero. Y obviamente el saldo de una cuenta es acreedor cuando lo que acumulo en el haber es mayor que lo que acumulo en el debe. Vamos a suponer que yo compré mercaderías por 120.000. Entonces, mercadería en cuenta corriente, ¿no? Mercadería a proveedores, 120.000, y cancelo parte de lo que le debo con una transferencia bancaria que era proveedores a banco por 40.000. Entonces yo le debía 140, le pagué 40, aún le debo 100.000. El saldo de la cuenta proveedor va a haber de 100.000. Una pregunta, ¿no tiene que quedar siempre en cero? No, no necesariamente. No necesariamente. Lo que tiene que estar siempre balanceado es el asiento contable. Eso que yo dije recién. Proveedores a banco, yo no puedo poner proveedores por 80.000 a banco por 40.000. ¿Cuánto salió de banco? Salió de banco 40.000. Entonces lo que cancelaste de proveedor no es 80.000, es 40.000. Entonces, el asiento correcto es proveedores 40.000 a banco 40.000. ¿Se entiende esto? En el asiento,
No puede estar, no puede haber diferencia entre debe y haber. Sí. O sea, que si no están en cero, tienen que tener el mismo valor, digamos. Tiene que el generarse una asiento, igualdad. el asiento tiene, O sea, una igualdad. Sí. sí, el asiento tiene que ser una igualdad. La cuenta, no. El conjunto de las cuentas sí te va a dar 0. El conjunto de todas las cuentas. Porque si vos haces los asientos correctamente, luego cuando sumes todas las cuentas, todo el debe de todas las cuentas y todo el haber de todas las cuentas, te va a dar 0. Pero cada cuenta puede tener su saldo, debe tener su saldo. Y eso no siempre es 0. Los saldos de las cuentas pueden ser deudor, acreedor o 0. ¿Sí? ¿Se entendió esto del conjunto versus la cuenta? Profe, ¿en qué caso sería acá deudor, digamos, el saldo? Cuando lo que registro en el debe es mayor que lo que registro en el haber. O sea, es una convención. Ahora bien, esto es una convención, o sea, dice, es un método, ¿no es cierto? Lo hizo Fray Lucas Pacioli, que era un monje, digamos, inventó este método, era el encargado de la economía del convento en el que vivía, y entonces él tenía que dedicarle más tiempo a rezar que a llevar las cuentas, por lo tanto inventó este método abreviado de registros contables que se llama contabilidad. El padre de la contabilidad se llama Pacioli. Y es este monje italiano que yo les digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Con todos estos registros. Él creó una serie de convenciones, digamos, una serie de acuerdos. Dice, por ejemplo, vamos a hacer así. Todas las cuentas del activo, cuando aumentan, se registran en el debe, y cuando disminuyen, en el haber. Todas las cuentas de pasivo, al revés. Cuando aumentan en el haber, cuando disminuyen en el debe. Igual vamos a hacer con las cuentas, porque vieron que está como de este lado de la igualdad, están las cuentas del patrimonio neto. Con las cuentas del patrimonio neto, capital y resultado acumulado vamos a hacer lo mismo. Toda vez que aumenta el capital en el haber y toda vez que disminuye en el debe. Una convención, un acuerdo, también pudo haber sido al revés, pero digamos, fue así. Después, el segundo acuerdo que dijo, bueno, ¿cómo hacemos con las cuentas de resultado negativo? Bueno, las cuentas de resultado negativo siempre en el debe y las positivas siempre en el haber. En definitiva, si yo registro todo balanceado, la suma de las cuentas tiene que darme las sumas del debe y el haber de todas las cuentas, me tiene que dar el mismo saldo. O sea, todas las cuentas del debe me tienen que dar 1.125.452,50, igual me tiene que dar en el haber. Eso es lo que les cuesta mucho a ustedes cuando hacen el famoso balance. ¿Qué significa balance? Balancear, que todo me dé igual, que yo, la sumatoria de todas las cuentas que utilicé para realizar mi registro contable, luego coincidan, ¿sí? No quiere decir que todas las cuentas estén a cero. Quiere decir que todas las cuentas con su saldo deudor sean iguales a todas las cuentas con su saldo acreedor. ¿Se entiende esto? Es una sumatoria de saldos lo que tiene que coincidir. Y esto vuelve a ser un acuerdo. La partida doble es un acuerdo, es una manera de hacer las cosas. Yo tengo un amigo computer que me dice que los contadores estamos absolutamente locos porque decimos debe estar representado o está asociado al activo, y el activo nosotros lo definimos como los elementos que nos pertenecen y estamos diciendo que es debe, y en cambio a todo lo que debemos lo registramos en el haber, y haber, digamos, si yo lo saco del contexto contable, haber es tener, entonces es al revés, es lo que debes, no lo que tenés. Entonces mi amigo computer dice que estamos totalmente locos los contadores, y puede ser, pero es una convención, chicos. Entonces, repito la convención, todas, y eso tienen que anotarlo, tienen que hacer una T, que creo que está más adelante, pero vayan haciéndole una T, y pongan de un lado debe y del otro lado haber. Y ahí tienen que ir poniendo que cuando aumenta el activo, o sea, más activo va en el debe,
menos activo va en el haber. El segundo acuerdo, que es las cuentas de pasivo o de obligaciones, cuando aumenta van en el haber, o sea, más pasivo en el haber y menos pasivo en el debe. Para las cuentas de patrimonio neto igual, más patrimonio neto en el haber, menos patrimonio neto en el debe. Luego, en el debe, las cuentas de resultado positivo, negativo. En el debe, siempre las cuentas de resultado negativo. Y en el haber, siempre las cuentas de resultado positivo. Esa es una buena síntesis de el movimiento de las cuentas dentro de lo que es la partida doble. Profe, disculpe si tal vez tenía que repetir lo mismo 80 veces, pero se me cortó y todo lo último que repitió sobre la T no llegué a escuchar. Bueno, vamos de nuevo. Hagamos una T. En el lado izquierdo el debe, en el lado derecho el haber. ¿Hasta acá estamos? Repasamos para todo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, se le escucha. Sí, profe. Bueno, como decía, hagamos una T. En el lado izquierdo, dijimos, ponemos el debe, en el lado derecho el haber. Bien. En el lado derecho, en el debe, vamos a poner que cada vez que el activo aumenta, se debita. O sea, ponemos en el lado derecho más activo. Cuando el activo aumenta, se debita. En el haber, en el lado derecho del cuadrito, vamos a poner menos activo. Quiere decir que cuando el activo disminuye, se acredita. Al revés con las cuentas de pasivo. Vale decir, un pasivo cuando aumenta, anotamos en el haber, o sea, ponemos más P en el haber, y ponemos, cuando el pasivo disminuye, se debita, ponemos menos P en el debe. ¿Me siguen? ¿Eso lo del pasivo podría repetir? Más P en el haber, menos P en el debe. El del patrimonio neto quedaba igual que el de pasivo, ¿no? El patrimonio neto es igual. Más PN en el haber y menos patrimonio neto en el debe. En el debe, en la parte izquierda del cuadrito, anotamos en el debe, anotamos resultados negativos siempre. O sea, los resultados negativos siempre se debitan. Y en la parte derecha, en el haber, anotamos resultados positivos siempre. Hola, profe. Sí. Disculpe que le interrumpo, pero cuando usted creo tipo nos está dictando la T, a varios se nos cortó. O sea, cuando... Ya es la tercera vez que la repito, Anabela. Si está, yo puedo pasar una foto en el grupo de Sí. cómo copiar. Dale, Así porque ya la repetí 3 veces. Bueno, sigamos. Bien. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de decir, ¿sí? Es
una síntesis de lo que acabamos de decir. O sea, en el debe, el activo inicial, el aumento de activo, la disminución de pasivo, los resultados negativos y la disminución del capital. Y en el haber, todo lo resto. Esta partida doble da origen a lo que se llama la ecuación contable en contabilidad. Tenemos así que la ecuación contable estática es aquella que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Que luego la pregunta que sigue a esta fórmula que acabamos de realizar, o de igualdad contable, como se llama normalmente, es decir, ¿qué implica patrimonio neto? Bueno, patrimonio neto implica capital. ¿Hola? Patrimonio neto implica capital más resultados. Y luego, la pregunta que le sigue a esta que acabamos de hacer, ¿qué implica resultado? Y decimos que existen dos tipos de resultados, los positivos y los negativos. Con lo cual, los resultados negativos restan y los resultados positivos suman, para que la ecuación nos quede equilibrada y de una igualdad de un lado la igualdad todo lo que suma, del otro lado también lo que suma. Pasamos los resultados negativos al lado donde está el activo, como muestra la fórmula que ven abajo. Entonces la ecuación dinámica, esto lo van a ver en la práctica, el desarrollo lo van a ver en la práctica. La ecuación dinámica es igual a activo más resultados negativos igual a pasivo más capital más resultados positivos. Esa es una ecuación que siempre se tiene que mantener en la contabilidad, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros dijimos en algún punto, ¿no es cierto?, que esta conjunción que hacíamos de cuentas más partida doble tiene que ser registrada. Nosotros lo decimos en el aire, por ejemplo, banco a caja, pero no puede ser en el aire, tiene que ser, digamos, en algún medio sólido, donde queden registrados estas operaciones que realiza el ente. Entonces, y una vez que descubrimos el medio sólido en el que vamos a hacer el registro contable, luego tenemos que plantearnos cómo hacer el asiento. Bueno, un asiento se hace de la siguiente manera. En primer lugar, se identifica la fecha en la que se hace el registro. Primero, entonces, identifico la fecha. Segundo, las cuentas que intervienen en ese registro contable que quiero hacer. Que, como siempre decimos, tiene que haber, o como dijo el compañero muy bien también, tiene que haber como dos bloques. Unos que vayan en el debe y otros que vayan en el haber. Y esos dos bloques de cuentas, que pueden ser uno o varios, tienen que coincidir, o sea, todo lo que registro en el debe ser igual a todo lo que registro en el haber. Luego, por convención, entonces, el asiento contable tiene una parte para la fecha, una parte para el concepto o cuentas intervinientes y otras dos partes que se agregan, una se llama debe y otra se llama haber. Entonces, nuestro asiento que habíamos hecho en el aire, digamos que decía que yo sacaba 80.000 pesos de la caja y lo iba y lo depositaba en el banco, lo primero que tengo que identificar en ese caso es en qué fecha lo realizo. Vamos a suponer que lo hice el 10 de abril. Entonces, el 10 de abril es la fecha. Entra plata en banco, por lo tanto el recurso banco aumenta, se debita banco por 80.000 a caja, porque el recurso caja disminuye, o el activo caja disminuye por el mismo monto, 80.000. Entonces, el débito de los 80.000 en banco lo registro en la columna del debe y los 80.000 de la salida de caja en el haber.
y ahí concluyo el asiento banco a caja registrando en el debe y en el haber las sumas pertinentes. Otra cosa que tengo que identificar cuando hago un registro contable es la documentación respaldatoria. Entonces, en el renglón siguiente tendré que poner habitualmente el comprobante que dio origen a ese registro contable. Por ejemplo, boleta de depósito número 152, por decirle algo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en este asiento contable tengo varios elementos: la fecha, las cuentas que intervienen y la documentación que respalda la operación contable. Cuando el registro es a través de un sistema contable integrado, el documento que respalda la operación viene ya acompañando al registro contable. ¿Sí? ¿Se entiende también esto? O sea, el sistema directamente me va a poner el comprobante que originó la operación, su número, el comprobante y su número de comprobante para su perfecta identificación. Entonces, ¿se entendió partida doble? ¿Quieren que repasemos partida doble? Se entendió perfectamente, por mi parte al menos, profesora. Bien, perfecto. Entonces, esto los va a acompañar siempre. Esa T que han hecho recién, la tienen que tener siempre en esta etapa de su aprendizaje. Nosotros hasta en el parcial le podemos permitir que ustedes tengan la T, pero para que ustedes tengan la T en el parcial, ustedes tienen que llegar al parcial, eso cuando era presencial, hoy día también, ustedes tienen que poder elaborar esa T, ¿se entiende? Ustedes tienen que poder elaborarla, tienen que tenerla siempre presente y poder elaborar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo me equivoque en un asiento contable y haga, por ejemplo, caja a gasto de luz, caja a gasto de luz. ¿Por qué me equivoco? Porque como voy rápido con los asientos contables, caja a gasto de luz. Y después repaso, me siento y repaso. ¿Qué incongruencia hay en decir, cómo ustedes se van a dar cuenta que el asiento caja a gasto de luz está mal? ¿Cómo se van a dar cuenta? Muy simple. Primero y principal, porque gasto de luz es una cuenta de qué naturaleza, resultado positivo o negativo. 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 Muy bien. Y las cuentas de resultado negativo, acá vamos a describir que siempre se debitan. Entonces, ¿cómo va a estar acreditada la cuenta de gasto de luz si nosotros acabamos de escribir en nuestra T que las cuentas de resultado negativo siempre se debitan? Entonces ahí hay un error, tengo que repensar el asiento. Luego, un poco más difícil de analizar, pero ¿qué le pasó a la caja? Si yo pagué la luz, disminuyó mi caja. Y las disminuciones de caja, según la T que tenemos, las disminuciones de activo, se registran ¿dónde? En el haber. El haber. Muy bien. Entonces ahí me doy cuenta de que tengo un error, que registré dos cosas mal, las cuentas de resultado negativo y las cuentas de activo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Replantear. O sea, consejo de profesora vieja, como bien dijo uno de los chicos, vieja profesora, tengan siempre presente la T, les va a ayudar a revisar sus registros contables, ¿sí? Entonces, consejillo, la T a full, ¿eh? Antes de seguir avanzando, esto es proceso contable, segunda parte. Claro, esta es la parte de registros contables, dentro del proceso, el registro contable, ¿sí? Sí, Nosotros- bueno, porque yo soy recursante. Sí. Nada más quería informar que yo al menos, no sé si en el aula virtual está ahora, tengo un archivo PDF que se subió que se llama el proceso contable, es de segunda parte. A ver, capítulo 2 del proceso contable, segunda parte, dice. Y ahí Ujú. tiene todo el contenido que estamos Claro. viendo ahora. Claro, La pero T, ¿Podrías pasar en el grupo, Gonzalo? Tu sí, archivo. perfecto. Muchas Dale. gracias. y está en el aula virtual, dijo Gonzalo, ¿eh? Yo lo había sacado al aula virtual el año pasado. Este año no sé si está ahora. Sí, los profes lo subieron, yo también lo tengo. Sí, sí. Dale, igual de todas formas lo paso al grupo. Ahí Sí. está todo esto que... Y luego no olviden que es muy importante en toda clase de contabilidad y de acá para adelante
que ustedes lean los contenidos antes de que demos la clase. Nosotros hoy, ahora cuando terminemos esta clase, yo les voy a decir qué contenidos van a ver el jueves. De por sí van a hacer registros contables el jueves, con lo cual tienen que repasar los contenidos que acabamos de ver ahora, porque van a ser asientos contables o registros contables. Y luego, para la próxima clase también les voy a dejar cuál va a ser el tema, que es la culminación del proceso contable, que es la parte de informes, y ya empezamos o ya nos planteamos un poco la unidad que le sigue, que es la unidad 3. Entonces, yo les voy a dejar los contenidos para la clase que viene, ¿sí? Siempre uno... Se nos está aburriendo con tanta teoría los jueves, pero le prometimos que este jueves arrancábamos con asientos. Sí, bueno, pero ahora viene la parte linda, porque ahora van a empezar a hacer los asientos. Esto es muy aburrido, proceso contable es muy aburrido, pero es como que, digamos, ¿vieron las primeras clases cuando uno aprende a andar en bicicleta? Que se cae, que va, que viene, que se levanta, que el pedal, vamos para adelante con el pedal, dale, hace fuerza. Bueno, todas esas cosas que pasan cuando uno empieza a andar en bicicleta, y luego cuando uno aprende a andar en bicicleta, disfruta de los paseos en bicicleta. Igual es con la contabilidad, chicos. Hoy les va a costar un poco pedalearla, pero luego se van a acostumbrar y la contabilidad va a fluir en ustedes y van a ver qué hermosa que es la contabilidad. La contabilidad es lo más hermoso que hay. De por sí en la carrera de contador, si ustedes no aprenden contabilidad, por más que se dediquen a hacer impuestos, tienen que saber contabilidad. Así que esto es esencial, ¿sí? Más esencial, no, tan esencial como un médico de terapia intensiva, no, pero digamos, ahí, tocándole. Sobre todo para la carrera de contador, que es lo que estamos viendo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vimos ahora, ¿qué estamos viendo? Vimos por un lado, ¿no es cierto?, que tenemos las cuentas, los elementos para la registración, tenemos la manera en que vamos a registrar, que es el método de la partida doble. Vamos a ver a dónde van a ir a registrar ahora, que es lo que le sigue a este compendio. Vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a seguir con nuestro Power. Bien. Registros contables, entonces. Los registros contables, o el sólido de la contabilidad, o sea, donde realmente se plasma la contabilidad, son los libros contables, o denominados también registros contables. Lo primero que tengo que decir es que estos libros de contabilidad, que los inventó en su momento Fray Lucas Pacioli, de alguna manera, digamos, no son los que cada uno quiere, sino son los que la reglamentación argentina ha impuesto para el registro contable de las organizaciones, ¿no es cierto? No es lo que a cada uno se le ocurra, sino que todos tienen que hacer lo mismo. Libro diario, entonces, es un libro esencial obligatorio, ¿sí? Que es donde se registra primariamente las operaciones que hace el ente y que dan origen, por ejemplo, a este tipo de asientos, ¿sí?, que vemos acá. Este asiento contable que dice fecha, luz a pagar a caja o gasto de luz a caja, este asiento tiene que realizarse en el libro diario. Existen dos tipos de libros o de registros contables. Catalina está ladrando. Primero los cronológicos, donde se registran las operaciones en función o con una preeminencia temporal, o sea, lo que sucede primero se anota primero, lo que sucede después se anota después, se tiene que ver con el tiempo en que suceden los hechos y se van registrando. Así, por ejemplo, las ventas del día 1 primeras que las ventas del día 2. ¿Se entiende esto? Es un registro cronológico, tiene que ver con la fecha. Lo que sucede primero se registra primero. Ese es el libro diario. Y luego tenemos los registros sistemáticos, vale decir, agrupan la información, no prioritariamente en función del tiempo, sino, por ejemplo, en función de un tema. Ese es el libro mayor. Yo quiero saber, por ejemplo, todos los movimientos de la cuenta bancaria
no voy a agarrar el libro diario, porque en el libro diario tengo muchas operaciones que a lo mejor nada tienen que ver con el banco. ¿Qué es lo que tengo que agarrar? Tengo que agarrar el mayor del banco, que se llama libro mayor. El registro se llama libro mayor y es sistemático. ¿Por qué? Porque me va a agrupar en un solo registro todos los movimientos bancarios. Bien, de esta manera tenemos la primera clasificación de los registros contables, cronológicos y sistemáticos. Bien. Otras clasificaciones que tenemos respecto de los libros contables o los registros contables es el principales y auxiliares. ¿Qué quiere decir principal? Es aquel libro contable en el que se registran primariamente todas las operaciones, y generalmente es el libro que tiene todos los registros, ¿sí? Todos los registros. A diferencia de los auxiliares, que son registros, como su palabra lo dice, auxilian al sistema de información contable, complementan, pero generalmente son parciales. Por ejemplo, un registro auxiliar es el libro banco de una empresa, donde están los movimientos bancarios, que a su vez tiene que coincidir luego con el mayor de la cuenta banco de la contabilidad, ¿sí? Bueno, entonces, los principales son aquellos donde se vuelcan las operaciones del ente de manera detallada y total, y los auxiliares los que complementan a los principales y generalmente se refieren a determinadas partes de las operaciones del ente. Y como yo dije, uno de los ejemplos es el libro banco, pero también tenemos el libro compras, el libro ventas, ¿no es cierto? Cronológicos y sistemáticos ya lo vimos, indispensables y no indispensables. Esta clasificación es legal, chicos. La ley, el Código Civil y Comercial de la República Argentina, dice que son indispensables en la contabilidad el libro diario y el libro inventario y balance. El libro inventario y balance no es un libro, no es un informe. En el libro de inventario y balance se vuelca el informe, pero hay que diferenciar entre el informe contable que se llama balance y el libro inventario y balance. Bueno, esos dos, el libro diario y el inventario y balances, son libros indispensables para la ley argentina y no indispensables todos aquellos que complementen, ¿no es cierto?, el sistema de información contable. Bien. Acá tenemos como ejemplos de lo que son los libros contables. Acá tenemos en primer lugar un ejemplo de un libro diario en un sistema computarizado. Al lado tenemos el ejemplo de un subdiario o libro auxiliar de la contabilidad. En este se registran las compras. Acá tenemos el mayor, un libro mayor. En este caso explica, ¿no es cierto?, la cuenta de deudores por ventas y a su vez los submayores o subcuenta. Pedro Mendoza es parte de los deudores por venta y tiene a su vez su cuentita particular. Obviamente en la cuentita particular, si yo lo llevo a la cuenta grande, luego tienen que coincidirme las sumatorias de las cuentas. Bueno, otro tema que tenemos que tener en cuenta, ya vimos los instrumentos que son las cuentas, vimos el método que es la partida doble, vimos dónde registramos, que es en los libros. Luego hay que diseñar un sistema de registración contable en las empresas y va a depender siempre del volumen de operaciones que realiza la empresa, aunque también puede depender, digamos, de los sistemas que esta empresa lleva adelante. Yo les conté recién que hay sistemas integrados de gestión, ¿no es cierto?, donde
el propio registración de una operación ya lleva el asiento a la contabilidad. Bueno, de alguna manera, para cuando ustedes sean contables tienen que diseñar, bueno, acá la contabilidad se va a hacer de esta manera. Tienen dos esquemas principales. Uno es lo que se llama sistema de registración directa y otro que se llama sistema de registración centralizada. ¿Cómo es el directo? El hecho económico, a través de los comprobantes, se registran en el libro diario y del libro diario pasa al libro mayor y del libro mayor, que es lo que le falta acá, el balance de sumas y saldos. La secuencia entonces es hecho económico, libro diario, libro mayor y balance de sumas y saldos. Es imposible pasar del libro diario al balance de sumas y saldos, que es el informe contable, sin haber pasado primero por el libro mayor. Entonces, ¿por qué? Porque en el balance de sumas y saldo lo que voy a volcar es el movimiento de cada una de las cuentas. Y el movimiento de cada una de las cuentas lo encuentro en el llamado libro mayor. Que si quieren, volvemos atrás, el libro mayor es este. Fíjense, la cuenta de deudores por ventas, entonces el libro mayor lo que hace es detallar todos los movimientos de la cuenta de deudores por ventas y el saldo correspondiente. Entonces, ese debe, haber y saldo es lo que voy a volcar al informe contable de todas y cada una de las cuentas que he utilizado para registrar o para hacer la contabilidad de una empresa. Bien, la registración centralizada, en cambio, es, digamos, pensando en un volumen de operaciones muchísimo más grande. Entonces, los hechos económicos los vamos a clasificar en repetitivos y no repetitivos. Repetitivos son, por ejemplo, comprar, vender, cobrar, pagar. Esos hechos repetitivos se van a registrar en libros auxiliares llamados subdiarios. Entonces voy a tener que, por un lado, el registro va a estar abierto un registro para las ventas. En otro sector de la empresa va a estar abierto un registro para las compras. Si yo tuviese un registro único, el libro diario, no podría tenerlo abierto en dos lugares de la empresa. Entonces, como la operación es grande, la operatoria es grande, tengo un registro abierto para las ventas y otro para las compras. Y en la parte financiera, un registro para los pagos y un registro para las cobranzas. Al final del periodo, al final del mes, hacemos un resumen tanto del libro abierto para las ventas como el libro abierto para las compras, así como también para las cobranzas y los pagos. Hacemos un resumen de todo el movimiento del mes y lo volcamos al libro diario. ¿Sí? Lo volcamos al libro diario a través de ese famoso asiento resumen. Para aquellos hechos no repetitivos, como por ejemplo pueden ser la contratación del seguro y su consumo, directamente lo registramos en el libro diario. Por ejemplo, la liquidación de sueldo es una vez al mes liquido los sueldos. En cambio, comprar y vender lo hago todo el día y a cada momento. Entonces, para aquellos registros que son no repetitivos, una sola vez al mes, entonces directamente los vuelco al libro diario. De ahí pasan tanto los resúmenes como los registros directos, pasan al libro mayor y del libro mayor al balance de sumas y saldos. Uno se llama registración directa y otro se llama registración centralizada y tienen que ver con las estructuras propuestas para las empresas según su dimensión, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que vemos por hoy. Nos sobra una hora prácticamente. Nos está sobrando un tiempo que es para preguntas, ¿no es cierto? Entonces podemos avanzar también, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si hay preguntas sobre esto como para ir cerrando los temas, ¿sí? Profe, ¿No?
los el libro diario ese que usted mostró de Sí. las diferentes cuentas y eso. Serían como un subsistema del sistema principal, ¿no? Sí, señor. Son Porque yo subsistemas. cuando yo busqué ejemplos del trabajo, me aparecieron así, pero de banco. Por ejemplo, Bueno. tenían un libro de financiación, un libro de gente que le debía plata, un libro de gente que pedía préstamos. No, cuando ustedes googlean determinada información, cuídense de que de poner Argentina dentro del esquema de búsqueda, pongan Argentina y luego chequeen con los libros, porque muchas veces, digamos, lo que le trae Google no es exactamente lo que se aplica en la Argentina. Por eso, la primera fuente donde tienen que ir a brevar conocimiento son los libros que nosotros le ponemos en el aula virtual, digamos que son los libros de contabilidad en función de la contabilidad que se hace en el país, ¿sí? Luego sí, Diego, son subsistemas, vale decir, como recién lo acabamos de ver, hay empresas que por su magnitud, digamos, necesitan que el registro, no atrasarse con el registro, digamos, ¿no es cierto? Que el registro sea en el mismo momento. Entonces van a tener sistemas para registrar las compras, sistemas para registrar las ventas, que son el libro de compras y el libro de ventas, o subdiario compras, subdiario ventas, ¿no es cierto? Que luego van a servir también, por ejemplo, el subdiario de ventas o el libro de ventas para las determinaciones impositivas, porque hay impuestos que gravan todas las ventas, entonces se saca de ese registro. Entonces tiene doble objetivo, digamos, por un lado facilitar los cálculos de impuestos y por otro lado también hacer que la simultaneidad en el registro haga que la contabilidad siempre esté al día. Esto es recontra importante. Estoy tomando agua con menta y por ahí se me pegan las hojitas. Perdón. Bien. Hay otra cuestión que también no está en las filminas, pero que tenemos que hablar, que es que se trata, ¿no es cierto?, de hablar de con qué elementos se lleva la contabilidad. Entonces, la contabilidad siempre se llevó en forma manual, hasta que surgieron, como en toda profesión y como en toda actividad, la digitalización o computarización de los sistemas. A raíz de eso, y yo les acabo de dar un software, cuando empezamos la clase les di un software cuya versión académica es gratuita, que que ustedes pueden llevar sus propios asientos de contabilidad en forma computarizada. El registro manual se dejó de lado casi en todas las instituciones, salvo pequeñas organizaciones que la llevan aún de forma manual, pero el registro manual perdió, digamos, vigencia a raíz de los software libres que hay y de los software gratuitos o de los software pagos, siempre y cuando ese software lo que hace es posibilitar el registro y la información útil para la toma de decisión. Entonces, una empresa obviamente no puede tener un software gratis, tendrá que pagar para tenerlo, pero digamos facilita luego la obtención de la información contable. Entonces, respecto de los medios de registración contable, podemos hablar de que existe la manera manual de realizar la contabilidad y la manera computarizada. Independientemente de que sea muy retrógrado, hay libros de contabilidad como el famoso inventario y balance que aún se mantiene en forma manual, aunque últimamente se han hecho muchos avances sobre la computarización de ese libro también, digamos, ¿no? Pero hasta hace unos pocos años ese libro aún se llevaba manual, vale decir, había que volcar a mano el inventario de la empresa y transcribir el balance. Bueno, vamos ahora a la última etapa del proceso contable hasta aquí concebido, que es la emisión de los informes de contabilidad. El primer informe que nos tira la contabilidad se llama balance de sumas y saldo. El balance de sumas y saldo lo que hace es transcribir todas las cuentas que intervinieron en el
sistema de registración contable, todas las cuentas, digamos, con su correspondiente movimiento, o sea, la suma del debe, la suma del haber y el saldo que da. El saldo, a su vez, diferenciado entre si es saldo deudor o si es saldo acreedor. Con lo cual, lo que le estoy diciendo es que el balance de sumas y saldo es un informe de 4 columnas. En primer lugar van las cuentas, que esas no cuentan como columna, y luego tiene 4 columnitas. La columna del debe, la columna del haber y la columna del saldo, que puede ser, como ya dije, deudor o acreedor, o nulo, ¿sí? O cero. Entonces, vamos a volcar en ese registro contable, cuenta por cuenta, la suma del debe, la suma del haber y el saldo que registra. La secuencia lógica de registración contable es: primero registro en el libro diario, después registro en el libro mayor. ¿Cómo voy a registrar en el libro mayor? Tomando el libro diario, voy a habilitar una cuenta, un registro para cada cuenta. Habrá una cuenta caja, una cuenta banco, una cuenta mercadería, una cuenta por cada uno de los elementos patrimoniales que estoy registrando y un registro por cada cuenta que utilicé en los asientos contables. Recuerden siempre esto que les voy a decir: cuando uno usa una cuenta, luego tiene que mantenerla. No está bien que yo use un día caja, otro día efectivo, otro día dinero. Si yo uso para el manejo del dinero entrada y salida de la cuenta caja, siempre debo utilizar la misma cuenta. Si yo utilizo para registrar el gasto de luz la cuenta servicios de luz, siempre la misma cuenta. No puedo hoy llamarle servicio de luz, mañana llamarle gasto de luz, porque la contabilidad sí pierde sentido, porque no tiene seguimiento. Porque si yo quiero sentarme después de un año y ver cuánto consumí de luz, resulta que voy a la cuenta gasto de luz y tengo solamente 3 meses registrados. Y los otros meses, los otros meses lo registré en otra cuenta que se llama servicio de luz. No es así. Siempre hay que usar para el mismo concepto la misma cuenta. Esa cuenta entonces está representada o incluida en lo que se llama el libro mayor, que es el libro de registro de las cuentas, donde voy a pasar del libro diario al libro mayor todos los movimientos de las cuentas. Como metodología pedagógica, digamos, porque nosotros lo hacemos esto pedagógicamente, ya les voy a contar después cómo es lo otro. Cada vez que paso al libro mayor una cuenta del asiento del libro diario, lo tildo o lo resalto para no volver a repetir el registro. Y luego, antes de cerrar todo el pase, reviso que no haya quedado ninguna cuenta sin tildar o sin marcar. Esto es esencial al momento de hacer los pases, que el balance luego te cierre. Como dije, en el balance de sumas y saldos, vuelco todas las cuentas. ¿En cualquier orden? No. ¿En cualquier orden? No. Voy a tratar de estructurar ese balance de sumas y saldos. Entonces, en el balance de sumas y saldos, primero vuelco las cuentas de activo. Luego, las cuentas de pasivo. Tercero, las cuentas de patrimonio neto. Cuarto, las cuentas de resultado positivo. Y quinto, las cuentas de resultado negativo. Entonces, de alguna manera, en ese balance ya voy estructurando mi informe contable. Todo informe contable patrimonial, como es lo que hace la contabilidad, tiene que estructurarse en las cuentas patrimoniales y las cuentas de resultados. Los informes que emite la contabilidad son patrimoniales y de resultados, ¿no es cierto? Básicamente, después hay otros adicionales. En ese informe estructurado que se llama balance de sumas y saldo, donde de alguna manera vuelco todas las cuentas que usé durante el registro contable de un periodo, entonces lo importante es la estructuración. Esto ayuda muchísimo al informe contable emitido. Nosotros lo hacemos en forma manual, pero en realidad en los sistemas computarizados de contabilidad el balance de sumas y saldo es un subproducto,
vale decir, una vez que yo registro en el libro diario, el pase al libro mayor es automático y el balance de suma y saldo también es automático. Es simplemente pedir que se emita el informe y el informe se emite. Ahora, en nuestro proceso de aprendizaje, ustedes van a tener que hacer manualmente el pase del libro diario al libro mayor y del libro mayor al balance de sumas y saldos. Ese balance de sumas y saldos que emite el sistema de la contabilidad, ¿lo vamos a tomar por bueno? Vamos a decir, este es el informe final que emite el sistema contable. Pregunta para ustedes. Hay que volver a analizar y verificar porque dice que la información tiene que ser de calidad. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Bien, Diego. Después del balance de sumas y saldos, ¿no iría el balance general? Sí, eso falta todavía, porque primero lo que la pregunta primaria antes de ir a un balance general, es decir, ese balance de suma y saldo que acabamos de realizar, ¿ya es palabra santa? ¿Ya podemos decir este es el informe final de la empresa? Hay que controlar que los saldos den una igualdad. Nos da, igualdad nos da. Hay dos tipos de análisis que se hacen. Uno es el de coherencia de los saldos, o sea, puede darme la igualdad y estar todo mal. Puede darme perfectamente el balance de suma y saldo porque yo respeté la partida doble, pero hice la contabilidad al revés. No apliqué la partida doble, entonces el saldo de caja me va a aparecer en el haber. ¿Puede tener saldo acreedor la caja? ¿Puede haber salido más plata de la que entró? No, ¿no es cierto? Entonces el primer análisis que hay que hacer al balance de suma y saldo, el primer análisis, es el análisis de consistencia, vale decir que los saldos concuerden con lo que la partida doble dice, vale decir, una cuenta del activo tiene que tener saldo deudor y una cuenta de pasivo tiene que tener saldo acreedor. Las cuentas de resultado negativo tienen que tener saldo deudor y las positivos saldo acreedor. Eso tiene que cumplirse en mi balance de sumas y saldos. Es lo primero que me tiene que llamar la atención. ¿Cómo es posible que esta cuentita, que es un gasto, tiene saldo acreedor? Algo habré hecho mal, ¿no es cierto? Entonces tengo que corroborar que tengo que ir al asiento a ver si no lo hice al revés. Y me va a cerrar la contabilidad, por más que lo haya hecho al revés. Porque yo respeté siempre, en cada asiento, que el debe sea igual al haber. Pero no es el único requisito que el debe sea igual al haber, sino el requisito primario en la partida doble es el que cuando se debita y cuando se acredita cada una de las cuentas. Si eso no lo hago bien, me puede cerrar el balance, pero puede estar muy mal todo. Entonces, primero, el análisis de razonabilidad o de coherencia de los saldos. Y el segundo, la confrontación de esos saldos con la realidad. Sí, dice que en la cuenta caja hay 500.000 pesos. ¿Será verdad que hay $500.000 de pesos en la cuenta caja? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un recuento, tengo que ir a la caja y contar a ver si hay $500.000 de pesos. Bueno, entonces, el segundo análisis que hay que hacer al balance de suma y saldo es la confrontación con la realidad. Entonces, dos tipos de control. El control de coherencia de saldo, que es el de la partida doble, y el segundo, el control con la realidad. Dice que tengo tanta mercadería, y tengo que ir a mirar en el depósito si en realidad tengo esa mercadería que dice la contabilidad que tengo, porque a lo mejor hay mercadería que se han deteriorado y no fueron informados por el encargado de depósito. Entonces, bueno, todos esos controles hay que hacerle a los saldos contables antes de emitir lo que dijo la compañera, que es el balance general. Se llaman también estados contables, ¿sí? Cumpliendo la normativa vigente en la Argentina. Y estados contables tenemos varios, o sea, hay varios cuerpos en un estado contable o balance general. El primer cuerpo o el primer informe se llama estado de situación patrimonial y muestra el patrimonio de la empresa a un momento determinado.
el segundo elemento se llama estado de resultados y muestra el patrimonio de la empresa, no el patrimonio, sino muestra los resultados que se generaron en un determinado periodo. Puede ser un mes, puede ser un año, ¿sí? El tercer informe es respecto del patrimonio neto. Y el cuarto informe es respecto del movimiento de los fondos. ¿Por qué aumentó y por qué disminuyeron los fondos que tiene la empresa? Esos 4 informes contables constituyen lo que se llaman estados contables y es, digamos, el output, la salida del sistema de información contable. Nosotros, en contabilidad básica, vamos a detenernos en el balance de sumas y saldos con una pequeña composición, la que yo le dije recién, patrimonial, o sea, identificar cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, cuentas de resultado positivo y cuentas de resultado negativo. De la conjunción entre cuentas de resultado positivo y negativo podemos determinar cuál fue el resultado de un periodo, ¿sí? Que es, digamos, con lo que generalmente cerramos esta primera etapa que se llama proceso contable. Para los estados contables hay una materia entera en cuarto año que va a abordar cada uno de estos informes contables que tenemos que hacer. Nosotros en contabilidad básica vamos a culminar en el balance de sumas y saldos, ¿sí? Bueno, esto es toda la bolilla de proceso contable, digamos, ¿no es cierto? Teníamos la captación de datos como primer momento en la cual los hechos económicos eran ingresados o tomados contacto con ellos a través de los comprobantes. La segunda parte, que era el procesamiento de datos, que es lo que acabamos de culminar hoy, vale decir, a través de los instrumentos cuentas, con el método de la partida doble, en los registros contables y definiendo un sistema que puede ser centralizado o directo, vamos a estructurar nuestro sistema de información contable que va a procesar las operaciones que realiza el ente, ¿sí? Como salida de ese proceso contable vamos a tener los informes contables, que el primer informe que se emite es el balance de sumas y saldos, que va a ser, digamos, sometido a controles de coherencia en la aplicación del método y controles con la realidad, de ajuste a la realidad, que son las dos cosas que hacemos en contabilidad básica. Bueno, esto es un poco el proceso contable de manera sucinta. Si hay algún tema que quieran repasar, lo podemos hacer ahora, y si no, vamos terminando la clase y los invito a leer el material que está colocado en el aula virtual. Siempre primero el material que le da la cátedra y luego pueden hacer sus recorridos por la web buscando otro tipo de información. Pero ojito, porque muchas veces el material que encuentran no tiene exactamente que ver con lo que nosotros damos, ¿no es cierto?, en la Argentina. Yo les aclaro, yo vivo buscando cosas para compartirlas y es muy difícil encontrar material que se adapte a nuestras normas, porque la gente que escribe libros en la Argentina tiene muy resguardado su derecho de autor, por lo tanto hay muy pocos libros libres dentro del sistema, digamos, de búsqueda por internet, de googlear material. Por eso nosotros en la cátedra le damos bastante material para que ustedes tengan necesidad de ir a googlear cosas que no están de acuerdo con las normas argentinas. Por otro lado, la biblioteca de la facultad incorporó material bibliográfico virtual, o sea, libros, ebooks, en pocas palabras, que tiene que estar disponible para todos ustedes. Así que si ustedes todavía no han podido acceder a la biblioteca virtual que tiene la facultad, yo voy a encargarme de buscarles el acceso y darles el instructivo de uso de esos libros,
ustedes van a entrar a un sistema que tiene libros online y de allí van a poder leer los libros que ustedes, de contabilidad que ustedes deseen, que son básicamente los mismos que le da la cátedra, solo que lo van a tener en versión completa los libros en esa página de libros digitales, con lo cual hay quienes prefieren leer el libro completo y no los libros, digamos, por temas como le bajamos en la cátedra. Eso, si nadie todavía pudo acceder, si alguien pudo acceder me lo dice. Cuando se inscribió en biblioteca tendrían que haber le dado el instructivo, y si no, yo me voy a encargar de que les llegue el instructivo de cómo se acceden a los libros digitales. Sí. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas en este momento que tenemos. Otra cosa antes de que nos vayamos y de terminamos la clase. Quiero decirles algo. Nosotros no nos escriban a nuestros correos personales, porque nosotros no le vamos a contestar. Lo más probable es que no le contestemos o le contestemos tarde, porque nosotros tenemos encuentros con ustedes programados 2 veces a la semana, martes y jueves. Entonces acá pregúntenos las cosas, porque es más fácil para nosotros responderle sincrónicamente que tener que mandarle correo explicativo de cosas. Y respecto a la lista que yo le dije la semana pasada que nosotros no teníamos condicionales, en esta semana me llegó la lista de condicionales del primero B, con lo cual dichos condicionales van a ser agregados a la lista original de la cátedra. Y obviamente van a ser tenidos en cuenta por más que no hayan cursado en estos días, porque desconocían la comisión a la que iban a ser asignados. O sea, eso va a ser totalmente tenido en cuenta por la cátedra, ¿sí? Bueno, sí me pueden hacer preguntaron en el chat si a varios era una cuenta. No, varios no es una cuenta, ni gastos varios, no es una cuenta. Mejor dicho, la pregunta sería en todo caso, ¿qué representa varios? ¿Qué representa varios? Por el chat, entonces, si pueden escribir, ¿qué representa varios? Buen día, profe. Una pregunta respecto al oral del viernes. ¿Cómo va a ser? ¿Ustedes van a mandar un link para poder entrar a la reunión? Varios links vamos a mandar, Azul, porque nosotros somos 3 profesores, con lo cual vamos a dividirnos las comisiones para avanzar un poco más rápido, ¿no es cierto? Profe, el conversatorio va a ser acerca del trabajo que enviamos, ¿no? Sí, o sea, de la exactamente. Solo sobre el trabajo que enviaron. Profe, entonces un día antes de la mañana se nos va a asignar la comisión en la que estamos. Exactamente. En el aula virtual va a figurar un listado con cada alumno y su comisión. ¿Y esto se va a desarrollar en El la conversatorio mañana? puede ser individual o el conversatorio puede ser de 2 o de 3, por ejemplo, y entonces uno dice una respuesta y el otro confronta o completa o debate sobre lo que acaba de decir uno. O sea, tiene que estar preparado también para eso, digamos, ¿no es cierto? Profe, pero ¿eso no va a generar discordia entre compañeros? No, ¿por qué? Porque si uno dice algo mal, el otro le dice que está mal, se va a ofender. Pero igual mucho mejor, porque si ahí vos le estás diciendo a tu compañero, no, mira, es así, si de por sí la nota es individual, como que te estás Bueno, pero va a generar mala onda con tu compañero. Porque eso creo que está mal, me voy a ofender, no te podés enojar. Hay métodos y métodos. Uno en un conversatorio también aprende. Y todos tenemos que estar abiertos a aprender. Aparte hay formas y formas de decir las cosas también. Claro, vamos a ser todos muy educados.
No se Entonces, genera Las preguntas van a ser solo del trabajo práctico. solo el trabajo práctico. Profe, le consulto, ¿se va a desarrollar a la mañana? Los de la mañana a la mañana, los de la tarde a la tarde. Dale, gracias. Entonces el próximo viernes, ¿no? Vero, ¿es el próximo viernes? No el otro. No, el 23. Ah, este es, bueno. Ok. profe, y ahí tenemos que tener la cámara prendida. Ay, claro, por supuesto. Eso hay que acostumbrarse. A eso hay que acostumbrarse. Recién nos vamos a conocer el viernes. Ay, nos vamos a conocer todos, exactamente. Profe, ¿y si nuestras cámaras no funcionan, cómo hacemos? Si por Eh, alguna razón llega el caso de que no podamos conectarnos con cámara. No digo que esa sea mi situación, pero sí puede suceder, de por sí puede suceder, perfectamente puede suceder eso, porque a lo mejor yo me conecto de una computadora que no tiene cámara incorporada, o una PC, digamos, que no tiene cámara incorporada. Bueno, es como, y si tiene audio, porque me pongo los auriculares y hablo por el auricular. Puede suceder eso. Bueno, trataremos de solucionar el tema desde el teléfono, por ejemplo, porque total, no hay problema con esto. Profe, ¿Sí? ¿usted me escucha bien cuando hablo? Sí, te estoy escuchando perfectamente, Fabricio. Porque en algunas clases suelo hablar y no se me escucha. O sea, le pregunté a algunos compañeros y me dijeron que no se me escucha, por eso quería sacarme esa duda. Bueno, hoy día se te escucha fuerte y claro. Dale, gracias, profe. Antes del conversatorio vamos a recibir alguna devolución. No. El Profe, conversatorio es la devolución sobre el TP. ¿Sí? Justamente el conversatorio es la devolución sobre el trabajo práctico. Profesora, ¿Sí? ¿se me escucha? Soy Patricia. Ah, porque a mí no se me escuchaba, justamente ese también era mi problema. Y yo me di cuenta hoy que yo ingresaba a la comisión A. Sí entregué el trabajo con el comisión B, pero me di cuenta que entraba mal a la comisión. Ah. Bueno. Pero sí entregué mi trabajo con comisión B. Y quería saber por el tema de la falta. Justamente recién hoy me di cuenta que yo ingresaba mal. Le pedimos a ver, chicos, con este sistema tanto en el Zoom, que fue las primeras clases, como con el sistema de Webex, la participación de ustedes queda registrada. Por lo tanto, yo puedo entrar a la comisión A, a la comisión B, a la comisión C y saber quiénes han cursado en esas comisiones. No se preocupen. Buenísimo. No se preocupen. Gracias. Luego ustedes tienen un porcentaje de asistencia que acreditar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, está dentro del margen, digamos, ¿no es cierto? Pero igualmente, si vos ya tuviste participación en otras comisiones, lo vamos a rescatar, no hay problema con eso. Sí. Gracias. Si usted se equivocó y mandó a la comisión B, a la comisión C y no a la comisión B, reenvíe, no hay problema. Les aclaro que yo vi en mi correo particular un trabajo enviado. Les aclaro que ese no va a ser corregido ni tenido en cuenta. Eso tienen que tenerlo por Todos claro. los trabajos se envían a un mismo correo, ¿no es cierto? El que decía contabilidad. Está bien. Gracias. Con el asunto, en el asunto del mensaje tienen que poner la comisión. Ya les explicamos, está en el cuerpo del trabajo práctico, cómo tienen que poner para que nos lleguen correctamente a cada una de las comisiones. Porque si no, si ustedes mandan les aclaro que muchos mandaron sin especificar la comisión en el asunto. Tenemos que el trabajo es triple para nosotros porque tenemos que primero ir a ver a dónde está el trabajo de ustedes.
Segundo, tenemos que bajarlo. Tercero, tenemos que corregirlo. Cuarto, tenemos que con ese trabajo ir a un conversatorio, con lo cual, por favor, facilítenos las cosas y hagámoslo, digamos, de manera que para los profes también sea un poco más fácil corregir más de 100 trabajos. Que ese es el problema, digamos, ¿no? Sí, a mí también me mandaron algunos al mail. Quería avisar también que esos no serán corregidos. No serán corregidos, no. Así que piensen lo que me enviaron a Bortolucci o a Verón, que tienen que reenviarlos al Gmail de la cátedra con el asunto tal cual como le habíamos pedido. Igual, por ahí, con Marce nosotros explicamos el jueves como 3 o 4 veces cómo era el tema para enviar y se avisó que no íbamos a corregir lo que mandaban al correo privado. Por suerte son pocos, Vero, ¿viste? O sea que quiere decir que la mayoría entendió. ¿Qué pudo haber pasado? Que un alumno no haya estado en la clase donde se explicaron estos temas y que entonces haya completado su trabajo y enviado, lo más seguro es enviarlo a la titular de la cátedra, entonces me envían a mí. No es tan así, ¿no es cierto? Porque hay que cumplir la norma. Nosotros, los contadores, estamos sujetos a muchas normas, chicos. Es una tortura, ¿entienden? Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos desde ahora, mansamente, a transcurrir por las normas para poder llegar a ser buenos profesionales. Eso nomás es el tema. No es que seamos malos. Y otra cosa es tiempo y forma. Tiempo y forma. Todo en nuestra disciplina es en tiempo y en forma. O sea, en el tiempo estipulado y de la manera en que tiene que ser entregado. Si ustedes suben a la FIP y hacen mal o suben mal los datos, olvídate, tu cliente va a tener que pagar una terrible multa y vas a dejar de ser contador de esa persona. Hay que hacer las cosas en tiempo y en forma. Es un proceso. El otro día nos dijeron que nosotros los contadores siempre somos, o sea, hay gente que en el estudio, digamos, ¿no? En las carreras, hay gente que entrega tarde el trabajo y si está entregado, clasificando o no clasificando. Y los contadores no corregimos los trabajos presentados fuera de término. ¿Por qué tanta estructura? Entonces, bueno, porque en la vida profesional van a ver que es así la cosa. O sea, hay que respetar los tiempos. Profe, leí, o sea, tuve que leer para el ingreso de otra carrera un libro de Max Weber que habla de eso, de la burocracia en la educación, y dice que es como un entrenamiento para cuando seamos profesionales, pero también él mismo se cuestiona si eso está bien o está mal en la vida de un estudiante, porque dice que eso también desmotiva al estudiante. Nosotros somos bastante disruptivos, Diego. Vas a ver que hacemos cosas que no hacen generalmente los docentes, más en esta pandemia. Por lo tanto, tenemos una mirada también a otras cosas que se pueden hacer. Un conversatorio a menos de un mes de haber empezado las clases con los profesores es disruptivo, o sea, no es un entrenamiento solamente para la profesión, sino también es empezar a sentirnos cómodos con el profe y el profe con los alumnos. Entonces, sí, obviamente tiene determinados requisitos, porque si no sería caótico, y la vida de los contadores ya tiene mucho de caótico para cumplir con las normas, como para que encima le agreguemos nuestra falta de metodología, digamos, ¿no? Entonces, van a ver que nosotros somos muy disruptivos, hacemos muchas cosas, hay ejercicios en el aula, hay conversatorios con los profes, o sea que hay como muchas cosas que se pueden hacer, por lo tanto no es tan estructurado, digamos, este camino del aprendizaje dentro de contabilidad básica. Aparte tienen requete contra una cantidad de clases, fíjense todo el material. Sí, escucho. Con unos compañeros no entendíamos bien cómo es. ¿Podemos elegir con qué compañeros pasar a la lección o es al azar?
No, es al azar, porque nosotros vamos a dividir la comisión en 3, digamos, y bueno, y vamos a, en función de eso, vamos a hacerle links para que ustedes se conecten, con lo cual te puede tocar o no con tu compañero de grupo. Pues yo convocaré a los 3 primeros, por ejemplo. ¿Está? Preguntan por la asistencia, como le dijimos el jueves, al finalizar la clase, a nosotros nos quedan guardados quienes estuvieron hasta el final de la clase. Así que no vamos a pasar el link. No, ya no pasamos más el link, porque quedan registradas las asistencias. Por eso le pedimos que escriban bien su nombre. Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Y si por problema de conexión no nos llega el link o no nos podemos conectar, después podemos volver a hacer el recuperatorio, el conversatorio. No, Samuel. Habrá otras evaluaciones que tengas que promediarán o no tu nota final, digamos, ¿cierto? No hay, esto no tiene recuperatorio. El parcial sí, las evaluaciones intermedias no tienen recuperatorio. Sí, Anabela, el balance general tiene 4 informes. Tiene 4 informes. Uno es el informe sobre el patrimonio, otro el informe sobre los resultados, uno sobre el patrimonio, el segundo sobre los resultados, el tercero sobre el patrimonio neto y el cuarto sobre el flujo de los fondos, o sea, el movimiento de los fondos de la empresa. Esos son los 4 informes que incluyen, 4 informes principales que incluye el balance general o estado contable. Esto lo retomamos en la última unidad que tiene el programa, ¿sí? Así que tranquilo, no es evaluatorio de esta etapa, ¿sí? El orden en que se ponen el balance de suma y saldo las cuentas es primero las de activo, después las de pasivo, después la de patrimonio neto, luego la de resultado positivo y luego las de negativo. Bueno, estamos todos, el jueves tienen clase de práctica y el viernes nos vemos en el conversatorio. Bueno, profe, que tenga buen día. Bueno, profesora, muchas gracias, que tenga un buen día. Nos vemos el viernes. Fin de semana. Chao, profe. Chao, profe.